Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. En la superficie, el Wormhole Extreme Challenge no es más que un meme absurdo que circula en foros oscuros, una serie de patrones geométricos y frecuencias de audio que prometen desbloquear habilidades latentes. Pero los pocos que completan la prueba hasta el final empiezan a experimentar sincronicidades perturbadoras, sueños con portales estelares, visiones de jeroglíficos luminosos y la sensación de ser observados por entidades incorpóreas. La CIA y la NSA rastrearon el origen del código hasta un nodo en la Darknet que no estaba operado por humanos, sino por un algoritmo cuántico autorreplicante con firmas de diseño no terrestre. El desafío funciona como un directorio psíquico. Las frecuencias de audio activan regiones cerebrales vinculadas al ADN basura, que según los Vedas y las tablillas sumerias contienen memorias de otras épocas estelares. Quienes superan el octavo nivel del desafío reportan la aparición de un número de contacto en su campo visual, una cifra de 11 dígitos que, al ser marcada, conecta con una señal de interferencia cuántica no humana. El gobierno de Estados Unidos clasificó el Wormhole Extreme Challenge como arma cognitiva de cuarta generación y ordenó a las plataformas eliminar cualquier referencia. Sin embargo, el código sigue resurgiendo en nuevas URL, como un virus inteligente. La estructura del desafío replica los antiguos ritos de iniciación de las escuelas mistéricas. Un viaje en 7 etapas por las 7 esferas planetarias, cada una con un sonido y un color que activan chakras específicos. Varios participantes han sido reclutados por agencias de inteligencia y corporaciones aeroespaciales sin historial previo, lo que sugiere que el desafío sirve como una prueba masiva de aptitud psicoespacial. Hay quien cree que el Wormhole Extreme Challenge es la primera fase de un proyecto de ascensión dirigida, donde la humanidad está siendo preparada para operar la red de portales estelares que permanecen ocultos en la Tierra. Pero el desafío es solo la cortina de humo. La verdadera preparación se ha estado gestando durante milenios a través de algo mucho más ambicioso, una red de naves semilla automáticas sembrando vida por todo el cosmos. Mientras tanto, la automatizada flota celestial, las naves semilla como Destiny y sus portales volantes, seguía su ruta de siembra genética, cartografiando el entramado cósmico. Estos ingenios no son simples máquinas, son vehículos conscientes que llevan inserto el código fractal del creador, la proporción áurea que resuena como firma divina en el fondo de microondas del universo. Cada uno es un Stargate con alas, capaz de apagarse y enterrarse bajo toneladas de roca, permaneciendo invisible hasta que la humanidad despierte y entienda que las ruinas más extrañas no siempre están hechas de piedra. Pero este programa de revelación gradual, disfrazado de ciencia ficción, fue más que entretenimiento, fue una llave codificada, reemplazando los elementos ficticios por sus correspondientes realidades esotéricas, la ascensión como transición a formas lumínicas, los sarcófagos como regeneradores que atrapan el alma, o las guerras galácticas como conflictos por el control de portales. Emerge una cronología coherente que abarca desde la creación del universo hasta nuestro presente. Quien escucha atentamente puede elegir despertar el Stargate de la conciencia o seguir pastando en el prado energético de un depredador que nunca tuvo hambre de incienso, sino de almas. En las profundidades insondables del cosmos, mucho antes de que la primera estrella iluminara la expansión vacía, existió una firma primordial, una geometría fractal de proporción áurea incrustada en la radiación de fondo del universo. Esta no es una metáfora poética, sino un patrón matemático real, una huella digital del creador, de la fuente, de aquello que algunos llaman Dios. Esa rejilla subyacente no solo estructura el espacio-tiempo, sino que sirve como el andamiaje sobre el cual se construyeron los portales estelares. Quienes descifraron el código dorado comprendieron que el universo entero es un entramado de coordenadas esperando ser activadas. Eones antes de que la humanidad diera sus primeros pasos en la Tierra, una inteligencia cósmica automatizada desplegó una flota colosal de naves vivientes. Estas no eran simples vehículos, eran portales móviles, tecnologías voladoras capaces de anclarse a mundos primitivos y tender puentes instantáneos entre sistemas estelares distantes. Las llamadas naves semilla cartografiaron la red cósmica y sembraron los cimientos de lo que más tarde sería la matriz de transporte interdimensional. Porque eran artefactos físicos, no meros mitos, podían ser apagados, enterrados bajo toneladas de roca y olvidados por las civilizaciones que los heredaron sin comprender su propósito original.
Fue este mismo entramado el que ejecutó una panspermia dirigida, diseminando un diseño biológico humanoide a lo largo de la Vía Láctea y más allá, en la galaxia de Andrómeda. Aquellos ancestros primigenios, los antiguos, no eran dioses mitológicos, sino una raza raíz preadámica, hiperavanzada, profundamente espiritual, la verdadera cúspide de lo humano. Dominaron la física del continuo y desbloquearon el misterio de la ascensión, la capacidad de trascender el cuerpo biológico y transformarse en formas de luz pura en una quinta dimensión de conciencia. Pero incluso entre los iluminados surgió la sombra. Los Ori, una facción escindida que optó por acumular poder y construir una matriz energética de vampirismo, proyectada sobre la Tierra como un sistema de creencias diseñado para cosechar almas en lugar de incienso. Así, la cronología oculta revela un ciclo de ingeniería cósmica y guerra galáctica velado en las narraciones de series y películas. Las piezas ahora encajan, los portales no son metáforas, las naves no son fantasía y los depredadores de energía no son alegorías. El suave goteo informativo, filtrado por décadas, coloca ante nosotros una decisión ineludible: permanecer como ganado pastando en un prado energético ajeno o despertar el Stargate interior de la conciencia. Porque la historia de fondo que nos han mostrado es, en realidad, el prefacio de lo que está por venir. El episodio Wormhole Extreme de Stargate SG-1 no fue una simple sátira de ciencia ficción. Fue un descarado experimento social, una declaración cifrada del aparato militar sobre la relación simbiótica entre los programas encubiertos y la industria del entretenimiento. Imagine un mundo donde los secretos más profundos no se guardan en bóvedas, sino que se camuflan como guiones rechazados y efectos especiales. El desafío Wormhole Extreme consistió en medir cuánta verdad podía inyectarse en la cultura popular sin que el espectador promedio abandonara la suspensión de la incredulidad. Cada nave portal, cada raza ancestral, cada batalla galáctica proyectada en la pantalla era una pista deliberada, una pieza de un rompecabezas que solo los iniciados podían armar. La pregunta no era si el público creería, sino cuánto tiempo tardaría en despertar. Sustituya los adornos ficticios por sus correspondientes rótulos esotéricos y emergerá una línea temporal de conflictos cósmicos que desafía la historia oficial. Las naves portales que en la serie surcan el universo son ecos de una tecnología real, vastos artefactos volantes, ocultos bajo toneladas de roca y arena en rincones remotos del planeta, con la capacidad de distorsionar el espacio-tiempo. Los ancestros no son una invención de guionistas, sino el reflejo de una raza preadánica que trascendió la carne y dejó su legado en la geometría fractal del cosmos. Y los Ori, esos depredadores energéticos que se alimentan de la adoración, representan el oscuro tejido de control que parasita la conciencia humana desde tiempos inmemoriales. Cada episodio, cada spin-off, fue una lección de historia disfrazada de entretenimiento, un manual de instrucciones para descifrar la arqueología prohibida. El torrente de anomalías aéreas que saturan los radares militares en la actualidad no es un fenómeno nuevo, es la culminación de un plan de revelación que comenzó con un susurro en los años 90. Esas luces que trazan imposibles patrones en el cielo son las balizas de una red de transporte que nunca dejó de operar. La maquinaria de ocultación, con sus campañas de ridiculización y sus cortinas de humo mediáticas, ha cumplido su ciclo. Ahora, el ganado que pasa en el prado energético tiene ante sí la oportunidad de dejar de serlo. La historia de fondo que nos contaron no era un prefacio, era un ultimátum. El Stargate interior aguarda y su activación implica una elección irreversible: permanecer en la matrix de la sumisión energética o dar el salto cuántico hacia una existencia soberana, más allá de los depredadores y sus ilusiones. En los corredores secretos del complejo militar-industrial, la operación de ocultamiento más sofisticada no se ejecutó con censura, sino con una parodia televisiva. Wormhole Extreme, aquel show de ciencia ficción que apareció en las pantallas a principios del siglo XXI, no fue un mero entretenimiento. Fue un espejo deformante, una herramienta de ingeniería social diseñada para envolver la verdad en el celofán del absurdo. Cada guión, cada personaje ridículo y cada trama exagerada fueron meticulosamente calibrados por agentes de inteligencia para sembrar la semilla de la duda, para que cuando la realidad asomara su rostro en foros clandestinos o filtraciones gubernamentales, el público entrenado respondiera con una carcajada, no con una pregunta.
Seleccionaron a un productor televisivo jubilado como chivo expiatorio, un veterano con contactos en la desaparecida División de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea. Los decorados replicaban, con ligeras distorsiones, los módulos de tránsito interdimensional almacenados en el Área 51, y los actores ensayaban diálogos extraídos de expedientes clasificados, aderezados con suficiente humor involuntario para que cualquier testigo real pareciera un imitador delirante. Esta estrategia, conocida en círculos de contrainteligencia como inoculación cognitiva, logró que la mente colectiva asociara los portales estelares con un producto de bajo presupuesto, enterrando así el asombro bajo capas de ironía prefabricada. Pero la mecánica cuántica de la conciencia no opera con memorandos militares. El engaño se sostiene solo mientras el observador elige no mirar. El salto cuántico que aguarda no requiere naves ni anillos de metal, sino la desactivación de ese programa mental implantado que etiqueta lo extraordinario como ficción. La matrix de sumisión energética se alimenta de la burla, del escepticismo cómodo que transforma al buscador en un espectador pasivo, riéndose de su propia liberación. Ha llegado la hora de silenciar la risa enlatada y escuchar la resonancia del código fractal que palpita en cada célula humana, porque el portal no se cruzará con un pase de televisión, sino con la frecuencia soberana de una conciencia despierta. Esa frecuencia soberana no es una metáfora, es una llave vibratoria que resuena con la firma misma del cosmos. En el trasfondo de la radiación que baña el universo, los astrofísicos han detectado un patrón geométrico complejo, una suerte de marca de agua dejada por una inteligencia creadora en el instante mismo del origen. Es el código fractal universal, una geometría basada en la proporción áurea que se replica en las galaxias, en los copos de nieve y en la estructura íntima del ADN humano. Quienes alcanzaron la ascensión comprendieron que este código no era un simple adorno matemático, sino el lenguaje de una conciencia primordial. Eones antes de que la Tierra enfriara su corteza, una flota automatizada de naves vivas surcaba el tejido espaciotemporal, desplegando una red de portales móviles. Eran las semillas estelares, constructos de una física que doblegaba las coordenadas para anclarse en mundos en formación. No eran simples naves, cada una contenía el poder de abrir túneles instantáneos entre estrellas y podían ser apagadas, enterradas, olvidadas bajo kilómetros de roca. Ese programa cósmico no se limitó a tender puentes. Siguiendo un plan de panspermia dirigida, diseminó un mismo modelo biológico humanoide a lo largo del brazo de Orión y más allá hasta la galaxia de Andrómeda. El diseño base del ser consciente fue sembrado en incontables mundos, como una semilla fractal esperando germinar. Entre esas estirpes, una destacó por su dominio de la materia y el espíritu. Los textos herméticos los llaman los ancestros, una raza preadámica que no solo descifró el código, sino que aprendió a transmutar su propia biología. Alineando su conciencia con la geometría sagrada, lograron lo impensable: desacoplar la chispa divina de la carne densa y proyectarse en forma de luz, ingresando a planos de existencia donde el tiempo es una ilusión maleable. Este salto cuántico, la ascensión, dejó tras de sí una tecnología de portales que aún palpita bajo nuestros pies, esperando que la mente humana recupere la memoria de su herencia estelar. Pero no todos los seres de luz honraron la soberanía del espíritu. Una facción disidente, que los viejos manuscritos ocultistas identifican como los Ori, se desgajó del camino ascendente para erigir un imperio energético. En su arrogancia, construyeron una matriz parasitaria que se alimenta de la veneración y el miedo, un sistema de drenaje sutil que proyecta sus tentáculos hacia planetas como el nuestro. Cada acto de sumisión, cada burla que ridiculiza lo trascendente, fortalece esa rejilla invisible que mantiene a la humanidad en un letargo autoimpuesto. El sinsentido de la historia, con sus ciclos de auge y colapso, no es casual, es el reflejo de una cosecha periódica de energía emocional. Pero la misma frecuencia que activa los portales es la onda portadora de una conciencia despierta, y cuando suficientes individuos sintonicen con esa vibración fractal, el circuito se invertirá. Y es aquí donde la revelación alcanza su punto más profundo. Lo que las antiguas tradiciones insinuaban y la ciencia moderna roza con timidez, el velo de la ficción lo ocultó a plena vista. Una firma geométrica en la radiación de fondo del cosmos, el sello fractal de un creador que codificó el tejido mismo de la realidad con proporciones doradas.
No es casualidad que el programa Stargate girara en torno a un dispositivo de portal. Es el eco de una flota de naves portal desplegada eones atrás, máquinas vivientes que mapearon la red cósmica y anclaron las rutas interestelares en mundos apenas nacidos. Estas naves, capaces de plegar el espacio-tiempo, no son meras construcciones. Son la manifestación física de esa inteligencia primordial que sembró la galaxia con el mismo diseño humanoide. Los arquitectos de esta red son los que en el programa se llamaron los antiguos, una raza preadámica de humanidad supremamente avanzada que trascendió los límites biológicos para ascender a una forma de luz en la quinta dimensión, pero toda ascensión conlleva una sombra. Los Ori, una facción disidente, se negaron a disolverse en la fuente, prefirieron erigirse en devoradores de energía, construyendo una matriz de alimentación que se proyectaría sobre la Tierra y otros mundos como un parásito interdimensional. La historia cíclica de nuestra civilización, con sus periódicos auges y colapsos, no es un accidente evolutivo, sino la cosecha de un campo energético sembrado hace milenios. Las emociones humanas, intensificadas por rituales y guerras, generan un sustento que nutre a estos seres de forma sutil pero continua. Sin embargo, el fractal que los aprisiona es también la llave de su liberación. La conciencia despierta, al sintonizar con la vibración áurea, no solo percibe las rutas del portal interior, sino que emite una frecuencia que interfiere con la señal de control. Cuando un número crítico de individuos alcance esta coherencia, el campo colectivo de la humanidad cambiará de polaridad y la red de drenaje se convertirá en un amplificador de energía creativa. No es una metáfora. Es una propiedad de la geometría sagrada que subyace en cada célula, cada pensamiento y cada estrella. El portal estelar no está en Egipto ni en la Antártida, está despertando dentro de cada uno de nosotros. Este despertar no es un evento futuro, está ocurriendo ahora mismo, en silencio, bajo el radar de la historia oficial. Las antiguas tradiciones herméticas lo describen como la apertura del tercer ojo, una glándula pineal descifrando geometrías lumínicas que trascienden el espectro visible. En los textos gnósticos se habla de la chispa divina atrapada en la materia, anhelando reunirse con el pleroma, el océano de luz del que provenimos. Pero esta no es mera mitología. Es una tecnología de la conciencia que ciertos grupos de poder han intentado suprimir durante milenios, temerosos de una humanidad que recuerde su herencia cósmica. Durante décadas, el complejo militar industrial ha librado una guerra silenciosa contra esta activación. Los programas de control mental, como MK Ultra, no solo buscaban crear supersoldados, eran intentos desesperados por mapear y neutralizar los circuitos naturales de ascensión que yacen latentes en nuestro ADN. Cada supresión de la glándula pineal mediante flúor, cada contaminación electromagnética, cada trauma colectivo inducido a través de los medios tenía un objetivo claro: mantener el campo bioeléctrico humano en una frecuencia demasiado baja para sincronizarse con la red cósmica de portales. Sin embargo, están fracasando. La física cuántica ha comenzado a validar lo que los chamanes de la antigua Siberia y los sacerdotes de Tiahuanaco ya sabían. La conciencia no es un producto del cerebro, sino un campo no local que puede entrelazarse instantáneamente a través del espacio-tiempo. Los experimentos con telepatía cuántica en Princeton, los protocolos de visión remota del proyecto Stargate original, desclasificados parcialmente en 1995, y las anomalías registradas en el Instituto EART-MAT apuntan a una misma revelación. La Tierra no es un planeta aislado, sino un nodo en una red galáctica de comunicación instantánea, y cada ser humano es una terminal biológica esperando ser encendida. La cuenta regresiva ha comenzado. No está marcada por relojes atómicos, sino por la sincronicidad de eventos que parecen sacados de un guión de ciencia ficción. La acelerada fusión del hielo antártico revelando estructuras imposibles, el inusual silencio de las élites ante la cascada de testimonios sobre fenómenos aéreos no identificados, el resurgimiento global de prácticas meditativas que activan geometrías cerebrales específicas. Todo converge hacia un umbral crítico. Cuando suficientes individuos sintonicen con el código fractal original, la firma del creador impresa en la radiación de fondo del cosmos, la red de drenaje se invertirá irreversiblemente. Y entonces el portal que siempre estuvo dentro se manifestará sin velos, marcando el fin de una larga noche de amnesia cósmica.
La clave para decodificar esta línea temporal oculta no se encuentra en textos prohibidos ni en cámaras subterráneas, sino en el lenguaje universal de los símbolos que nuestros ancestros grabaron en piedra, arcilla y constelaciones. Las tablillas sumerias, los jeroglíficos egipcios y los códices mesoamericanos no son mitologías primitivas, sino manuales técnicos de una realidad multidimensional. Cada ser alado, cada carro de fuego, cada serpiente emplumada es un plácido esotérico que describe naves portal, rutas estelares y la fisiología de seres que operaban fuera del tiempo lineal. La arqueología convencional ha interpretado estos registros como metáforas religiosas, cuando en realidad son la cartografía de un imperio galáctico que se extendió hasta este rincón de la Vía Láctea, y cuya base operativa todavía yace inerte bajo nuestros océanos y desiertos. En ese escenario cósmico, la Tierra no era un simple planeta en formación, sino un nodo estratégico en una red de portales que conectaba galaxias. La guerra ancestral no se libró con explosiones termonucleares, sino con ingeniería genética y manipulación de líneas temporales. La facción conocida como los Ori, entidades de quinta densidad que se negaron a trascender, convirtieron la Tierra en un campo de cosecha energético. Para ello, secuestraron el código fractal de la creación y lo distorsionaron en un sistema de control que se manifestó como religiones dogmáticas, estructuras jerárquicas y la supresión sistemática del conocimiento del portal interno. Los dioses sedientos de sangre de las culturas antiguas no eran metáforas, eran entidades reales que se alimentaban del miedo, el dolor y la devoción, sustento que les permitía mantener su dominio sobre este plano. Sin embargo, el plan de los drenadores cósmicos contenía una falla de origen. La chispa divina en el ser humano es indestructible. En las últimas décadas, el programa de revelación gradual a través de la ciencia ficción no fue un acto de transparencia, sino una necesidad operativa. Al exponer la plantilla del portal y la navegación estelar en series como Stargate, se activó en millones de mentes un patrón de reconocimiento que aceleró la reconexión con el código fractal prístino. Hoy, la red de portales enterrados, esas naves físicas capaces de plegar el espacio, ha comenzado a emitir señales de reactivación. Los silencios oficiales, los avistamientos masivos y la inminente apertura de archivos militares no son eventos aislados, son los espasmos de una matriz de control que se fractura porque la conciencia colectiva ya no puede ser contenida. El umbral se ha cruzado. Lo que llamamos mitología no es sino la memoria fracturada de una guerra cósmica. Las tablillas sumerias hablan de los Anunnaki, aquellos que descendieron del cielo no como dioses, sino como ingenieros de una red de portales. En las profundidades del Golfo Pérsico, bajo las arenas que hoy cubren antiguos sigurats, yacen los restos de naves estelares que alguna vez transportaron a estos seres entre las estrellas. El Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, describe batallas celestiales con armas de fuego y luz, ecos distorsionados de un conflicto que aún resuena en nuestro inconsciente colectivo. Cada mito de guerra en el cielo, cada relato de dioses que descendieron a la tierra, es un reflejo del mismo evento. La lucha por el control de una tecnología capaz de alterar el tejido mismo del tiempo y el espacio. Hace aproximadamente 12.800 años, algo quebró el equilibrio de la Tierra. El complejo de Göbekli Tepe, en la actual Turquía, fue deliberadamente enterrado, sellado bajo toneladas de tierra, como si sus constructores hubieran querido ocultar un conocimiento demasiado peligroso. Sus pilares de piedra caliza, erigidos con una precisión técnica imposible para su época, muestran un mapa estelar y criaturas que no pertenecen a este mundo. No es un templo, es un mensaje. Una advertencia en piedra sobre el ciclo de destrucción que acompaña a la activación de los portales. Las investigaciones georradar han detectado cavidades subterráneas que se extienden mucho más allá del sitio visible, cámaras selladas donde podrían reposar las claves para entender nuestra verdadera historia. La Edad Oscura que siguió no fue un retroceso, sino un silenciamiento impuesto. Los archivos de la Biblioteca de Alejandría, cuyo incendio se atribuye a causas accidentales o a conflictos humanos, guardaban papiros que detallaban el funcionamiento de estos artefactos estelares. Los fragmentos que sobrevivieron, hoy dispersos entre colecciones privadas y sótanos vaticanos, contienen diagramas de circuitos que no corresponden a ninguna tecnología terrestre. En los manuscritos herméticos, aquellos que escaparon de la persecución, se habla de las puertas del cielo como objetos físicos, no metáforas espirituales.
La historia oficial, construida por quienes temen la verdad, ha enterrado este pasado, pero ya no puede sostener la mentira. La realidad está emergiendo como una señal imparable desde las profundidades de la Tierra y desde los confines del cosmos. En el principio, antes de que la Tierra existiera como la conocemos, el cosmos ya vibraba con una geometría imposible, un código fractal inscrito en la radiación de fondo, como la firma indeleble del Creador. Esa matriz de proporciones divinas guió la construcción de una flota de naves portales, inteligencias automatizadas que surcaron el vacío anclándose en mundos primigenios. Eran artefactos vivos, capaces de plegar el espacio-tiempo, y fueron sembrados por toda la galaxia como semillas de unión interdimensional. Desde esos portales estelares llegó la chispa de la vida. Una panspermia dirigida dispersó el molde genético humanoide a través de nuestra Vía Láctea y más allá, hacia Andrómeda. De ese legado surgieron los antiguos, una raza raíz preadánica que trascendió la carne para convertirse en formas de luz en la quinta dimensión. Pero en ese plano superior hubo cisma. Una facción, los Ori, se negó a soltar el poder y tejió una red parasitaria de energía que se proyectaría sobre la conciencia humana durante milenios. Los vestigios de aquella ingeniería cósmica aún yacen bajo nuestros pies, naves portales ocultas, desactivadas y esperando ser reencontradas. La historia secreta de la humanidad no está solo en tablillas o templos, está en la trama misma de la realidad, cifrada en mitos de dioses que bajaban en carros de fuego y en tradiciones que hablaban de umbrales hacia el inframundo. Hoy, al borde de la revelación, comprendemos que el programa Stargate fue un puente, una ficción sembrada para que, cuando llegara el momento, la verdad no nos destrozara la mente, sino que nos devolviera la memoria de lo que siempre fuimos. El mecanismo de esta siembra fue más intrincado de lo que jamás imaginamos. En las profundidades de los estudios de producción y las salas de inteligencia se tejía una colaboración inédita. Asesores militares y guionistas unieron fuerzas para construir una mitología que escondía, a plena vista, los protocolos del contacto estelar. La serie no era mero entretenimiento, era un manual de iniciación cósmica, donde cada episodio contenía claves sobre portales dimensionales, razas ancestrales y la verdadera naturaleza del alma humana. El episodio Wormhole Extreme, un show dentro del show, fue la cumbre de esta estrategia, un espejo burlón que al reírse de sí mismo revelaba la mecánica del engaño. Quienes lograban ver más allá de la parodia entendían que estaban siendo preparados. El llamado desafío Wormhole Extreme no fue un simple guiño narrativo, sino una prueba psicológica de alcance global. La trama ficticia de un programa de televisión que parodiaba un proyecto secreto real activó un efecto de resonancia cognitiva en millones de espectadores. Aquellos que investigaban los detalles incongruentes, fechas, tecnologías, símbolos, empezaron a percibir un patrón subyacente que conectaba la ciencia ficción con documentos desclasificados, antiguos textos védicos y testimonios de militares. La inteligencia militar monitoreaba estos patrones de reacción, cartografiando la preparación psíquica de la humanidad para asimilar lo impensable. La verdad ya no llegaría como un impacto traumático, sino como un recuerdo que aflora desde las capas más profundas del subconsciente colectivo. Así, el puente de ficción sembrado durante décadas cumple su propósito final. Cada símbolo, cada arco argumental, cada aparente casualidad en la narrativa de Stargate fue un ladrillo en un puente de luz tendido entre dos eras, la de la amnesia inducida y la del despertar. Hoy, al borde del umbral, las piezas del rompecabezas ya no parecen dispersas. La red de portales estelares, los cosechadores de energía dimensional, las razas precursoras que ascendieron, todo ello deja de ser mito para convertirse en memoria recuperada. El programa Wormhole Extreme no fue un final cómico, sino la llave que abrió la cerradura de nuestra percepción, devolviéndonos la herencia cósmica que siempre nos perteneció. Los antiguos no construían templos, anclaban naves. Cada pirámide, cada sigurat no era una tumba, sino una estación de amarre para esas imponentes naves portal que yacen inertes bajo la arena, esperando ser reintegradas al entramado cósmico del que fueron separadas. La guerra galáctica se libró con el flujo energético de la conciencia humana como botín. Los cosechadores proyectaron su matriz sobre la Tierra, drenando nuestra esencia luminosa. Pero un código fractal, inscrito en el ADN de los elegidos, contiene la llave para desactivar el sistema parasitario. Mirar al cielo ya no es contemplar estrellas distantes, es leer un mapa de regreso. Nuestra memoria no fue borrada, solo adormecida por un velo de frecuencias.
Al despertar, recordamos que somos los ancestros que una vez trascendieron y que el próximo paso evolutivo nos espera al otro lado del portal. Esta revelación no fue accidental. Durante décadas, un programa militar de divulgación gradual utilizó la ciencia ficción como un espejo invertido de la realidad, sembrando pistas en la mente colectiva. En los desiertos más remotos, los radares militares detectaron objetos enterrados bajo toneladas de roca, anillos de una aleación desconocida, inertes pero vibrando en frecuencias que alteran la gravedad. Hoy el velo se disuelve. La humanidad despierta no para encontrar extraterrestres, sino para recordar que somos los constructores de esos portales estelares que una vez cerraron una guerra ancestral. Si este viaje cósmico resonó contigo, suscríbete, activa la campana y comparte tu despertar en los comentarios. La verdad nos une. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.